Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este video es un demostrativo para comprobar condiciones y funcionamiento de una cámara digital marca Canon modelo PowerShot SD630 correspondiente a la línea Digital ELPH, que por cierto todas las cámaras que son ELPH son muy buenas cámaras de esta marca Canon con resultados excelentes, un flash muy potente y un manejo pues muy bueno, ¿ok? Son cámaras muy recomendables. Vamos a ver que esta cámara es de 6.0 megapíxeles. La resolución que maneja tiene signos de uso normales. Es un diseño compacto, muy fácil. Aquí abajo en la parte de la base nos va a decir el modelo otra vez. PC1147 de Canon, el número de serie. La compuerta donde va instalada la tarjeta de memoria tipo SD y la batería, que por cierto lo incluyen, al igual que un cargador. Vamos a mostrar aquí el cargador. Es un cargador original de Canon que tiene un LED. En cuanto se termina de cargar, de rojo se torna verde. Muy sencillo, nomás colocas en la pared, listo. Okay, es algo muy fácil. La compuerta de acceso es uno de los puntos que no me gusta de esta cámara. Vamos a abrir, recorrerlo un poquito y lo abrimos. Hay que abrirlo con mucho cuidado, ya que es un plástico que, a decir verdad, es muy delicado, es frágil. Se siente un plástico que si lo manejas mal lo puedes quebrar, y de hecho sí lo puedes quebrar porque es como que flexible. Mira, ahí está. Es una compuerta muy delicada, ¿ok? Entonces hay que, por ejemplo, para cerrarlo, recorres todo hacia atrás, listo. Abrir, recorres todo hacia adelante, y al abrir hay que hacerlo con cuidado, ¿ok? Porque poquito que retrocedas y hagas esto, puedes anclarte. Por ejemplo, aquí ya está anclado. Entonces puedes hacer esto y puedes quebrar la pieza, ¿ok? Entonces ahorita ya tiene instalada su batería, su tarjeta de memoria sin ningún problema. Y vamos a ver que aquí tiene otra puerta de acceso, pero es para sacar la salida de audio y video, y también para establecer comunicación con la computadora. Es una salida de 3.5 milímetros. 3.5 milímetros audio y video, y conexión USB, ¿okay? Es algo que cuenta con lo que cuenta esta cámara para poder establecer comunicación y sacar también la señal hacia un televisor o computadora, dependiendo, ¿ok? En la parte de arriba vamos a ver otra vez que nos menciona el modelo de la cámara. Tenemos este selector de funciones aquí colgadito. Todo a la derecha es para tomar fotografía, al centro son tres posiciones nomás: derecha es fotografía, al centro es video, y toda a la izquierda es playback para visualizar el contenido. Botón de encendido, en la palanquita del zoom in para hacer zoom, y el botón del disparador, ¿ok? Botón del disparador. Controles en la parte posterior muy útiles. Una pantalla tipo LCD, que por cierto está muy amplia, está más amplia que otros modelos. Y bueno, controles para lo que sería el flash. En este caso el flash solamente tiene dos opciones: flash automático en general, flash automático reducción de ojos, reducción de brillo en los ojos, perdón, y flash desactivado. Aquí en el joystick de abajo, esta posición de abajo será el temporizador, escenas, esto lo que es el macro también, control de ISO, funciones para ver resolución y calidad de fotografía, menú, el display, entre otros, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a encender la cámara de una vez. Está, ¿ok? Vamos a manipular el zoom, ¿ok? Está. Y bueno, ahora vamos a ver qué tal luce por atrás, ya con la pantalla encendida, ¿ok? Siguiendo las indicaciones y ajustes que se han programado en la cámara, podemos decir que solamente podremos tomar 128 fotos con la calidad o los estándares más altos
de calidad de esta cámara. ¿Okay? Si bajamos la calidad y cantidad de resolución de la fotografía, podremos aumentar la cantidad de fotos a tomar. ¿Okay? Vamos a presionar aquí, déjame encender aquí la antorcha para mayor aprecio. Aquí al centro es funciones, lo presionamos y nos va a aparecer esta escuadra de funciones. Vamos a ir para abajo. Bueno, aquí en lo que es cámara, vamos a darle los modos de escena de cámara. Ahorita está en automático, puede estar en manual, ok, también el macro digital, portarretrato, nocturno, niños y mascotas. Son los ajustes de escena que tiene. Ahorita lo dejamos en automático. Vamos a hacer otra vez, pero ahora para la calidad de la foto, super fina, aumenta la cantidad de fotos, normal y aumenta otra vez la cantidad de fotos. Vamos a dejarlo en super fino. Ahora vamos a ir con la resolución. Esta es la máxima, 2816 por 2112 píxeles, y la podemos reducir. Entre más baja, más cantidad de fotos. Okay. Pantalla ancha, perdón. Y de hecho ahí pueden ver cómo las dos banditas negras se activan cuando le pongo widescreen. Está, para hacer una especie como de panorámica. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno, ahí tenemos ahorita, ok, el modo de flash. Aquí está desactivado, aquí está automático en general. Y de hecho detecta aquí la cámara cuando uno tienta el joystick, te detecta y en la pantalla te dice para qué es cada uno, como para estar solamente concentrado viendo en la pantalla sin distraerte en esta cuestión. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí una figurita para quitar la antorcha. Okay. Bueno, ahí está enfocando el búho. Vamos a ver aquí, por aquí lo vamos a dejar más o menos. Okay. Aquí está el búho, de hecho ya lo estoy manipulando. Y bueno, vamos a ver qué onda, a ver qué tal toma la fotografía. El zoom está todo retractado. Okay. Ok, aquí nos aparece que sí va a salir bien. De hecho ya andamos bajos en pila porque sí, ya habíamos hecho otras pruebas, pero bueno. Ahí está la imagen del búho. Ok. El flash es muy fuerte el flash. De hecho ahí se alcanza a ver las características del búho, todo muy bien. Okay. Vamos a pasar al modo video a ver si nos permite la pila, si no pues ya quedaremos así. Video. Ahí está el video, tomando video. Okay. Aquí sí nos permite hacer zoom mientras estamos tomando video. Ahí está el zoom. Okay. Y a ver, antes de que se me acabe la pila, lo voy a retraer. Pausamos. Ok. Vamos a ir a ver si me permite la cámara en playback. Vamos a darle set 2 veces. Ok, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el video exactamente, sí. Okay. También otra cosa que las fotografías, al momento de girar la cámara, ponerla vertical, lo va a detectar. Vamos a ver. Por ejemplo esto. Así. Y así, ok. Tiene esa detección de que acomoda la fotografía dependiendo cómo haya sido tomada. Tú la puedes inclinar y puedes acomodarla dependiendo. Okay, o sea, así. Y sí, este es el tipo de fotografías que
que toma el dispositivo. Por ejemplo esta fotografía. Está. Okay. Bueno, pues antes de que se acabe la batería, pues bueno, ¿qué otra cosa puedo? Vamos a ponerlo en modo cámara otra vez. Vamos a tomar una fotografía. Voy a intentar tomar una fotografía sin flash, a ver si me lo permite. Ok, ahí está. Ahí está, sin flash. Así se ve sin flash. Y sí, se ve muy bien la figura. Ok. Este es el video. Vamos a darle a borrar. Sin flash, con flash. Okay. El flash es muy potente de esta cámara. Bastante potente porque hay zonas que puede iluminar así con poca luz. Las ilumina muy bien. Por ejemplo aquí, en la base de este portagarrafón. Bueno, eso fue sin flash. Vamos a ponerlo en automático a ver si me deja. Ya andamos en las últimas en pila. Ok. Y ahí está. De hecho sí, ahí está el... Bueno, así era la... Ahí está. Es una cámara que puede detectar, puede capturar muy bien, enfocar así en lugares oscuros. Enfocar. Déjame tomar una foto allá. A ver qué tal. Cualquier rato se puede apagar la cámara. Ok, ahí está. Esta es una fotografía que le tomamos debajo de la mesa y vean, pudo registrarla muy bien. Miren, muy bien la pudo tomar y de verdad hay muy poca iluminación. Muy poca iluminación ahí. Okay. Ahí está. Ahora sí la vamos a apagar. Y bueno, son 6 megapíxeles que a decir verdad parece como si fueran de, puede ser 8, 9 megapíxeles dependiendo, ¿no? La cámara cumple con todas y cada una de sus funciones. Repito, la línea ELPH es una de las cámaras destacadas de Canon, muy recomendable. Su desempeño, su rendimiento, la calidad de la fotografía es muy recomendable. ¿Okay? Por último, vamos a mostrar aquí que tanto, a ver, esta es una memoria de 512 megabytes que va incluido aquí en el paquete, su cargador que ya habíamos comentado antes y por supuesto la batería que no es original. Ya habíamos estado grabando un video hace rato, un largo video que por cierto lo volví a grabar para ser un poquito más sintetizado el asunto. Y en ese inter de estar grabando y borrando, pues sí, se me agotó la pila y ya por eso está ahorita ya en las últimas. Pero bueno, es una batería que solamente hay que ponerla aquí, colocarla bien, y el LED se enciende aquí en rojo. Ya cuando esté cargada, solito se va a cambiar a verde. Okay. No carga sin ningún problema, pero bueno. La cámara, lo que se trató de demostrar es que sí funciona bien, lleva a cabo todas sus funciones y tiene un desempeño excelente. Okay. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Saludos cordiales. Cualquier cosa, likes, comentarios, suscripciones, estaremos al pendiente. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye.